fíjense cómo es un globo inflando, la inflación que sube, y las guerras no convencionales, guerras híbridas, y cómo el frente estratégico de la economía es fundamental para lograr los propósitos en un contexto como este contra cualquier país, particularmente contra Cuba, Capote. La esencia de la guerra multiforme contra Cuba tiene dos ejes fundamentales. Una guerra contra la economía del país y una guerra contra la psique de los cubanos. ¿Contra la mente? Contra la mente de la gente. Si nosotros analizamos lo que ha venido haciendo el toque durante todos estos años, ha sido precisamente eso. Es un ataque dirigido a la economía del país, pero también a la estabilidad de la gente, también a la psique de las personas. Y una de las cosas que el artículo denuncia es que no se trata de algo nuevo. O sea, no es creado contra Cuba solamente. Ya se ha experimentado con anterioridad. O sea, este tipo de operación de inflar de alguna medida el precio de las divisas, de hacer una inflación inducida, se hizo contra Chile, contra el gobierno de la Unidad Popular. Se hizo contra Nicaragua en determinado momento y se hizo contra Venezuela. Ahí se dan algunos ejemplos de lo que pasó con el dólar today en Venezuela. Ahí lograron subir del 2013 de 9 bolívares a 1.000 bolívares en cuestión de 2 o 3 años. Con operaciones parecidas. Con operaciones muy similares a las que se hacen contra Cuba. Según los venezolanos que se han dedicado a estudiar este fenómeno, la diferencia que existe está marcada principalmente por el desarrollo que han tenido de entonces para acá las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías. Se le llama el dólar today 2.0. Bueno, nosotros después de la denuncia, el sitio Razones de Cuba estuvo publicando un artículo, yo quisiera verlo por aquí, donde se mostraban 18 rostros de algunos de los operadores. También en Dólar Today en Venezuela y en los otros países hubo personas de esas naciones que formaban parte de Capote de esos proyectos enemigos. Sí, como no, financiados por los mismos, financiados por la NET, financiados por los SAID. Era un esquema muy similar. Vamos a ver ese artículo que publicaba Razones de Cuba hace algunos días y yo insisto, tenía 18 nombres, 18 directivos del toque investigados por los órganos de la seguridad cubana. Así preguntaba el artículo y podemos ver los rostros, las caras. Esto, Capote, vamos a decir algo que ya se infiere del programa anterior. Capote estuvo, como se conoce, ex agente de los órganos de la seguridad del Estado y por ese tiempo tuvo contacto con mucha de esta gente, con muchas de las personas que desde el propio enemigo diseñaban algunos de estos proyectos, tuvieron contacto y obviamente de esas 18 personas, tú conoces a varios, Capote. Sí, hay varios conocidos. Varios conocidos. ¿Qué pasó con esas 18 personas después que se publicó? Si es que tú tienes contacto con alguno de ellos, que no me vas a decir con cuál, por supuesto, pero ¿qué pasó después que se pusieron esas 18 caras en los medios de comunicación? Bueno, ocurrió una especie de estampida. Hay quien dice finamente una migración. Hacia otros medios digitales. Realmente lo que ocurrió fue una estampida, porque hay algunos de ellos que, como pasa con el toque, que tiene su centro principal en España, de uno de los lugares donde ellos... Sí. Y mucha de esta gente no tiene ni siquiera listos los procesos migratorios. Los papeles. No tienen los papeles listos. Y ante el temor de que puedan enfrentar un proceso penal, pues muchos se... Pero ellos están diciendo, Capote, que en esa lista de 18 hay errores. Que por lo menos, yo leí que por lo menos hay 6 que son errores. Y quiero mostrarte lo que ellos están diciendo que son errores para que tú me digas por qué se equivocó. Se equivocó Razones de Cuba, los órganos de la seguridad. Por ejemplo, este nombre, están diciendo que eso es incorrecto, que no forma parte. No es ningún error. O sea, Yarisley Menéndez García tiene una función fundamental en el toque porque era la persona que se dedicaba a medir el impacto que tenía los eventos que ellos estaban realizando contra Cuba. Pero además, junto a Filo, tenía... Filo. Sí, Filo es la que se ocupaba incluso del dinero que Hassan hacía llegar dirigía hacia determinadas personas en Cuba. ¿Dinero que venía de dónde? Dinero que venía de los USAID y de la NET y que venía del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Estado. Pero esta persona entonces se pone y ya no está en el toque. Ya no está. Bueno, el hecho que no esté en el toque, algunos de ellos que no esté ahora en este momento en el toque, tampoco lo hace salvar la responsabilidad con relación a las cosas que hicieron. Perfecto. Entonces, ¿eran conscientes ustedes cuando hicieron eso? De que la persona quizás no estuviera, pero estuvo. Pero estuvo. ¿Y quién es Filo, la que estás diciendo? O sea, ¿Filo está entre los 18? Sí, está. Lo interesante de Filo es que Filo es el seudónimo, Filomena, el seudónimo de otra persona. O sea, ese lo vamos a revelar aquí hoy. ¿Quién es la persona? Porque no está entre yo le pido a los... Gretel Valladares Carbonell. Sí. Gretel Valladares Carbonell es Filo. Ajá. Es la persona que se ocupaba de la economía, que se ocupaba de manejar los fondos de la organización.
que reside en distribuía los Ecuador fondos. en este momento. En estos momentos reside en Ecuador. Y entonces era quien con la otra persona trabajaba la cuestión del Trabajaba dinero. la y los cuestión del impactos. dinero, la distribución del dinero y hacían análisis de impacto, del impacto que tenía esas operaciones dentro de Cuba. Hay otro nombre que ellos también están diciendo que es un error de la lista de los 18. Vamos a verlo. Enrique Torres Zamora. Ellos dicen que no, que es un error también. Era el community manager durante mucho tiempo. Ahora dicen que no está, de hecho. ¿Es verdad que no está? No está, ¿Y por qué lo pusieron en la lista de los 18? pero él es responsable también. O sea, nada de lo que pueda hacer hoy lo salva su responsabilidad penal. Entonces se en quedaron una situación como esta. sin persona en ese cargo de No, community manager. tienen una nueva community manager. Tienen, una pero no la gente pusieron en la lista. extremadamente interesante. ¿Quién es? Ahí podemos ver su fotografía. A ver quién es entonces. Sí. O sea, Katia Sánchez Martínez es actualmente la community manager de... No la habían puesto en la lista y ahora la No, están no la habían agregando. puesto en la lista, la están agregando, porque además hoy juega un papel importante en ese trabajo. Esta muchacha venía también de un negocio personal, Penúltima Casa, venía de un negocio, de una MIPYME, es graduada de comunicación social, reside en estos momentos en los Estados Unidos, y entre las funciones que cumple está hacer también, por el contrato que tiene el toque con la Embajada de Estados Unidos, es la community manager de la Embajada de Estados Unidos y ayuda también con la información que se elabora Con la embajada aquí en La Habana. con la Embajada de Estados Ella Unidos. trabaja en La en Habana. las redes sociales de la embajada Sí. aquí en La Habana. Y entonces el briefing que se hace por la mañana con las noticias de Cuba y demás depende mucho de la información que envía hacia... Entonces no habían tantos errores en la lista, o no había ningún error. O sea, esta señora, además de eso, durante el proceso que se siguió aquí en Cuba de investigación Contra el toque. contra el toque, ella declaró en el proceso penal, proceso de investigación, que reconocía que existía una conflagración, que existía una guerra, que existía un enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos. Y además de eso, citó nombres, citó fechas, citó datos de todo tipo, dio una información valiosísima Existen todas esas al grabaciones. proceso de investigación. Entonces está grabado y en condiciones. Pero vamos a ver, ya sabemos que los errores no eran tan así, no eran tan errores, sino que parece que fueron totalmente intencionados puestos ahí en la lista para que se sepa que se sabe el pasado, el presente y a lo mejor hasta el futuro. Vamos a ver los 4 directivos, Capote, del toque. Yo quisiera... José Hassan, Eloy, Alejandro, Ana Lidia. Estos son los 4 directivos del toque actualmente. Háblame de ellos, porque yo siento que José Hassan, después de las cosas que dijo, después de las denuncias, después de que reconoció algunas cosas, incluso acciones ilegales dentro de Cuba, como que se ha replegado un poco y siento más a este otro aquí al lado. No sé, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué está pasando entre ellos 4? Sí, mira, Ana Lidia García Hernández es realmente el cerebro del toque. O sea, la persona que está detrás de toda la organización. Es la que realmente dirige de alguna manera toda esta organización. En el caso de José Hassan, es una persona que es la cara visible, o sea, es además el jefe visible, pero que además hizo una declaración tremenda. O sea, es el hombre que declara públicamente que él recibe dinero de la NET, que él recibe dinero del gobierno de Estados Unidos para hacer... con eso, no debió ser. Bueno, eso generó la parte de la estampida que ocurrió, además de la investigación que se está haciendo, y permite que entonces Eloy Viera, que siempre aspiró a ocupar una alta responsabilidad, a ser el máximo jefe, hoy en día empieza a ocupar un lugar protagónico. Entonces le estamos haciendo bien al aspirante este, ¿no? O sea, que está Sí, serruchando el se piso. le está serruchando el piso a José Hassan, le está serruchando el piso. En el caso de Alejandro Ulloa es distinto, porque Alejandro Ulloa siempre ha sido el comodín. O sea, Alejandro Ulloa es el hombre de José Hassan, es el hombre que acomoda y apoya cualquier actividad que José Hassan realice. Aquí lo interesante de esto, hay un dato que yo creo que puede ser de tremendo interés, es que esta señora no conocía la residencia de José Hassan. José Hassan y Ana Lidia viven en Estados Unidos. Pero ella no sabía dónde vivía José Hassan. Pero no se podían, no se veían físicamente. ¿Pero qué casa? La que se puso en la otra denuncia que él había comprado. Sí, una casita muy modesta que se compró. Pero en la denuncia estaba la dirección de la casa. Sí. Ahora ya Ana Lidia sabe dónde vive. Ya Ana Lidia sabe dónde vive José Hassan. Bueno, vamos a ver si se encontraron. A lo mejor lo dicen mañana después. A lo mejor nos enteramos que se encontraron y sabe qué pasa. Gracias, Capote. Muy interesante toda la mística esta de lo que está ocurriendo entre ellos, pero fíjense que andan preocupados por cada cosa que ocurre en Cuba, Capote. Yo quiero mostrarte un artículo que publicaron hace unos días, donde el toque está referenciando que científicos advierten sobre aumento del dengue, el chikungunya en el oriente de Cuba. Vamos a rodar el artículo. Este artículo del toque, fíjense, habla de especialistas de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana que están informando a las autoridades sobre el posible incremento del dengue. Seguimos avanzando. O sea, están ponderando un poco la importancia, cómo los científicos están formando parte de
esta investigación junto a las autoridades del Estado y el gobierno, y aquí vemos la imagen de uno de esos científicos, vamos a llegar hasta el final, que repito, el toque está ponderando, o sea, diciendo que mencionaron la posible incidencia de otras infecciones respiratorias como la influenza, etcétera, y fíjense, insisto, aquí está la imagen del científico. ¿Quién es esta persona de la cual vemos la imagen ahí, que el toque está referenciando? Vamos a ver el resumen de esta persona para ver de quién se trata. ¿Quién es esta persona? Doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de La Habana, es el director de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana, profesor titular de la Facultad de Matemática y Computación, fue decano de esa facultad entre los años 2013 y 2022, miembro titular de la Academia de Ciencias de Cuba, 40 años de experiencia académica, y lideró, ahí quizás usted lo recuerde, el equipo de trabajo que desarrolló modelos matemáticos para, recuerden, la predicción de la COVID-19 en Cuba. Es el doctor Raúl Guinovar Díaz, este que está mencionando y pone la foto precisamente al toque. Bueno, se los hemos traído aquí, por favor, profesor. Un gusto que nos acompañe. Mucho gusto, gracias por la Felicidades invitación. por aparecer en el toque. Ellos le reconocen como un científico, lo que pasa es que ellos no lo pueden llamar, nosotros sí. Y todo esto es cierto, es correcto. Sí, es correcto. Alguien me dijo que mientras andábamos con la COVID-19 en el país, usted disfrutó un poco ese tiempo porque las matemáticas fueron muy útiles. Bueno, uno, a pesar de toda la desgracia que estábamos sufriendo todos los cubanos, pero en el medio de aquello, nosotros tuvimos la oportunidad, el privilegio de poder aportar algunas ideas para el control de la epidemia, desarrollamos modelos, etcétera, que incluso se han publicado en revistas de impacto y que tenemos y para nosotros fue un placer, ¿no?, poder trabajar ahí. Eso nos dio mucho gusto en realidad. ¿Es verdad que usted le busca soluciones matemáticas a todos en la vida suya? Bueno, a ver, y eso es una característica de casi todas las personas de ciencia, ¿no? Sí. Tratan de encontrarle una solución lógica a todos los problemas que están tratando de resolver, y cuando pueden aplicar pues la ciencia que dominan, pues entonces el resultado del problema es mucho mejor. Y usted tenía noción, ya que el toque lo menciona y habla de que usted estaba trabajando con la epidemia y demás, ¿usted tenía idea de lo que era el toque? Sí, bueno, por supuesto. A ver, ¿le dieron alguna vez información? Sí, como cubano sabía, es decir, que existía esta plataforma, que se dedicaba, incluso había visto varios programas de la televisión cubana donde se hablaba de esta plataforma, y también conocía, tenía elementos de lo que hacían y fundamentalmente de que estudiaban o emitían un pronóstico de cuál es la tasa de cambio de nuestro país. ¿Cómo se llevan los matemáticos con los economistas? Bueno, siempre hay, en todo esto siempre hay los números y la economía y los números. Bueno, siempre hay sus discusiones, pero en realidad la economía se realiza a través de las ciencias matemáticas y al revés también. La matemática encuentra un espacio importante en la economía para poder validar modelos. Bueno, entonces yo le traje a otro invitado, vamos a ver quién es, y es economista, para ver si ustedes se ponen de acuerdo aquí o tienen diferencias sobre las preguntas que vamos a hacer. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana, vicepresidente primero de la ANEC, profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, 20 años como académico, experiencia en diversas universidades del país, conferencista también en Cuba y en otros lugares del mundo. Doctor Ayuban Gutiérrez Quintanilla, bienvenido, doctor, también a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. ¿Usted da soluciones económicas a todo en la vida también, como él las da a las matemáticas? Lo intento, lo que probablemente con menos éxito que... Con menos éxito. ¿Usted tuvo información privilegiada del toque en algún momento? ¿Sabía lo mismo que el pueblo de Cuba antes de que empezaran todas estas denuncias? No, yo creo que por el tema profesional sí hemos seguido. Yo llevo ya incluso un tiempo llevando una serie, ¿no?, del comportamiento de los datos del toque, ¿no? Pero por curiosidad profesional, ¿no?, y los temas que nos hemos acercado desde la ANEC en algún momento al tema cambiar. En el caso suyo, cuando usted no tenía información y usted tenía una noción, ¿qué usted imaginaba que era el toque? No, a ver, mire, a mí me pasó lo siguiente. Yo siempre tuve una motivación por entender qué era lo que pasaba, lo que no me pensaba que el algoritmo que tenían es un algoritmo muy complejo. A ver, ¿Usted imaginó que era algo complejo? A ver, es que la estimación de precios, la estimación de tasas de cambio, en fin, todas esas variables económicas, en general, en la literatura, que están recogidas en algoritmos que son complejos, que llevan muchas variables y muchos algoritmos macroeconómicos, estadísticos, probabilísticos, y se analizan además muchos fenómenos, o sea, muchos hechos de la economía, los precios, las ventas, etcétera. Es un gran bagaje de variables
hay mucha estadística, hay muchos procesos estocásticos ahí que están incidiendo. ¿Procesos? Estocásticos ¿Eso ahí. qué es? Sí, son procesos aleatorios. Aleatorio. Intento entender. Y entonces, y se estudian, y bueno, en la Universidad de La Habana hay especialistas que se dedican a estos temas. Bueno, eso es lo que usted imaginaba. Sí, a ver, yo pensaba que el algoritmo que se dedicaban que utilizaban para determinar la tasa esta de cambio era un algoritmo sofisticado, verdaderamente. ¿Y qué pasó? ¿Usted y se en puso a estudiar realidad, eso? cuando empiezo a partir de una publicación que ellos realizaron y a partir de otras informaciones que había recibido y de lo que se había visto en programas, empecé a estudiar ese fenómeno. Lo hice en verdad por curiosidad y porque algunos compañeros y grupos de trabajo, etcétera, donde nos desarrollamos, también habían hecho algunos análisis y nos dimos cuenta, en realidad, lo que sufrimos ahí fue como especie de una disección. Y lo digo así fue como me sentí cuando me di cuenta de lo que sucedía, porque utilizan para estimar esta tasa un concepto muy elemental. Un concepto que es primario en la enseñanza de las estadísticas, que es el concepto de la mediana. Y la otra cuestión, es decir, es el único dato que utilizan para hacerlo. Y la otra cuestión es que me pareció también los algoritmos computacionales también tienen una gran simplicidad porque se trata solamente del ordenamiento de una lista. Para poder desarrollar ese proceso, usted tiene que desarrollar un algoritmo de ordenamiento de una lista o de introducir elementos en las listas, introducir datos intermedios. Usted ha dicho ya dos palabras, dos características. O sea, usted sufrió una decepción porque encontró que era muy elemental. Sí, el concepto, el criterio que se utiliza para seleccionar ha dicho que es simple también. Simple en el sentido de que desde el punto de vista de la implementación computacional no llevan un gran esfuerzo, porque es decir, el ordenamiento de listas e introducir datos intermedios en listas, etcétera, es un ejercicio prácticamente de primer año de las carreras. ¿Algo más que le produjo esa decepción a usted? Y además, resultó ser algo muy burdo también el engaño de que hemos sido víctimas todos los cubanos. Mire qué palabras usted acaba de decir. ¿Está de acuerdo? Bueno, acabo de decir esas palabras porque verdaderamente fue el sentimiento que experimenté. El toque tiene un algoritmo elemental simple y burdo. Y usted dijo que usan la mediana. ¿Qué es la mediana? Vamos a explicar qué es la mediana, por favor. ¿Cómo llegan a la tasa de cambio todos los días? Bueno, estamos ante un aula, esta es su pizarra y explíquenos, por favor, qué cosa es la mediana. ¿Cómo llegan al numerito de la tasa diaria del dólar? Bueno, a ver, la mediana es, en definitiva, como decía, una medida de tendencia central que se utiliza en estadística, que consiste en lo siguiente: si usted tiene una lista, si tiene un conjunto de datos, usted ordena los datos de menor a mayor. Por ejemplo, ahí en esa primera línea, barra negra que está ahí, aparecen 5 datos, se ordenaron de menor a mayor. 420 hasta 445. Sí. Y el punto central de los datos consiste precisamente en la mediana de ese conjunto de datos que ahí se encuentran. Esto aquí en este ejemplo, que es un ejemplo académico que estamos utilizando, hemos utilizado un conjunto impar de datos. Y entonces, en el caso de la mediana coincide en ese caso con uno de los datos que se están manejando. Si fuera par, pues entonces sería la semisuma de los dos datos centrales, ¿no? Pero en estos ejemplos que voy a poner aquí, voy a utilizar una cantidad de datos impares para que se entienda mejor lo que quiero explicar. La mediana es el centro entonces de los datos. Es decir, es el punto que a la izquierda y a la derecha de ese dato quedan la misma cantidad de datos. Bueno, sígueme explicando a ver hasta dónde podemos entender. ¿Y por qué usted dice que es elemental, simple y burdo calcular el dólar de esa manera? O sea, el precio del dólar en el mercado. Le explicaba que utilizar este concepto es decir, no se han utilizado ninguno de los algoritmos ni se han tenido en cuenta ninguna de las variables macroeconómicas que son importantes de referenciar y validar para poder tomar una decisión de ese tipo. Usted dijo macroeconómica, voy con ayuda. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice el profesor? ¿O entran en conflicto la economía y la matemática aquí? No, hay diferentes formas de hacer esa estimación, ¿no? Y generalmente es verdad que se utilizan metodologías y algoritmos más complejos, donde incluso a veces la mediana es un elemento, una parte de ese proceder, pero muy pocas veces es el centro, es decir, el elemento central que determina ese tipo de cambio, ese valor que en este caso es una tasa de cambio. ¿Por eso usted suscribe que es elemental, es simple? Sí, es elemental y simple. Repito, hay muchos modelos que utilizan
mucho más complejo desde el punto de vista de la metodología, desde el punto de vista matemático hasta desde el punto de vista computacional. Vamos a tratar de seguir entendiendo, profe. A ver, Bueno, ¿hasta dónde más podemos avanzar? Una de las debilidades que tiene utilizar este único parámetro para Sí. estimar la tasa de cambio es que este es un parámetro muy vulnerable. ¿Vulnerable a qué? Vulnerable a manipulaciones. ¿En qué sentido? Ahora, como se están tomando los datos de las redes sociales ocurren muchos fenómenos que dependen del estado de ánimo de las personas, etcétera, de lo que puedan escribir ahí. Y además, entonces, por ejemplo, si usted quisiera de este conjunto de datos anteriormente mover la mediana o mover la tasa de cambio a 4.40, pues entonces usted lo que tiene que hacer es simplemente recoger otros dos datos que estén por encima del valor del... Mover esto aquí. Moverlo hacia, es decir, para moverlo hacia la derecha, pues entonces bastaría con tomar dos datos. O sea, si yo encuentro dos datos, uno 4.50, otro 4.55, puedo poner el dólar de 4.30 a 4.40. A 4.40. ¿Y se acabó así de Y simple, así- Ayub, doctor? Sí, sí. En términos de números, así de fácil. Lamentablemente sí, la metodología y el uso de la mediana permite eso que... Pero eso es que muy plantea el fácil profe. así. Y si lo quiero bajar de nuevo, Y si lo quiero bajar, pues, esto basta con poner los datos aquí arriba para el caso de subirlo, para bajarlo por los datos a la izquierda. 4.10, 4.15 y me daría 4.25. También se pueden hacer otras vías, es decir, introducir datos intermedios, en fin, pero bueno, es muy vulnerable a estos cambios que... Incluso más, vamos a suponer que a usted no le conviene ninguno de estos datos que aparecen aquí, Sí. y usted quisiera obtener resultados para valores mayores que 4.45, pues bueno, usted introduce es decir, la misma cantidad de datos que tiene más uno. ¿De dónde ellos sacan todos estos datos que usted está diciendo? Porque usted, Bueno. usted se puso a estudiar lo que ellos dicen. Bueno, todos estos datos, ellos, según declaran, los sacan de los sitios, de las redes sociales. Es decir, ¿De qué redes, de qué sitios? Twitter, es decir, de Telegram. De perdón, Telegram. de Telegram, Ajá. de WhatsApp, de Facebook. De en fin, WhatsApp, Telegram, Facebook. ¿De cuál de esos toman más cantidad? ¿Lo dicen ellos? Bueno, Telegram es la... Telegram. Telegram es una de las plataformas donde toman muchos datos. De Facebook también toman muchos datos. Nosotros buscamos en sus páginas y vamos a ver la imagen de eso que ellos dicen que toman de Telegram y que usted me diga, me explique si estudió esto. Bueno, Ellos declaran grupos, hay otros que no los declaran. a ver, esto es un ejemplo de lo que es decir, esta plataforma tiene. Nosotros lo que hicimos fue ir a la página web del toque, A lo que dicen a lo ellos. que ellos dicen, a su página, y estudiar lo que ellos declaraban. Ellos declaran que, por ejemplo, en el caso de Telegram, han declarado que usan 141 grupos, y ahí lo tienen declarados. Sin embargo, en la práctica, ellos utilizan otros 38 adicionales y solamente 9 de esos de los que de lo que declaran. Es decir, estos 38 de acá no los declaran. Y entonces, bueno, es decir, esto ya indica que hay una contradicción entre lo que dices y lo que haces. Entre lo que dices y lo que haces. ¿Y eso se llamaría, Capote? Falta de transparencia. Mentira. Y una mentira, un engaño. ¿Y eso económicamente? Si lo que estoy diciendo no es exactamente lo que estoy declarando. No, sobre todo porque científicamente ellos lo declaran en su metodología que precisamente tienen transparencia en la información. De 141, 38 que no están en los 141 y solo 9 coinciden con estos 141. Es decir, en el estudio que nosotros hicimos, solamente toman datos de estos 40 y... Sí, 38 más 9. Exactamente. No de estos 141. 147. Vamos a ver, usted me enseñaba antes de llegar al programa una gráfica, yo quise traerla aquí al programa, vamos a mostrarla, que es muy interesante, porque quiero explicar esto y entre todos poder entender qué es lo que está aquí. Fíjense, la línea roja es el precio del dólar en el mercado ilegal. El día 15 de noviembre, el dólar estaba a 470 pesos. El día 16 estaba a 4.60, el día 17 a 4.50, el día 18 a 4.40. Ajá. Recordemos que el día 15 habían pasado 3 días de la denuncia que hicimos aquí y empezaron a bajar. El día 29 estaban del mes anterior en 4.90, empezó a bajar a 4.40 el 19, el 4.35, el día 20, 4.35, 4.35. Pero bueno, mire... ¿Qué significa esto? A ver, independientemente de esto que usted ha explicado, de que ha ido bajando la tasa, etcétera, que eso puede ser producto de este fenómeno, de los resultados del programa que se presentó aquí. Aquí nosotros lo que hicimos es lo siguiente, estudiar cada día la cantidad de mensajes relacionados, es decir, disponibles en estas redes, es decir, en este caso en Telegram, ver la cantidad de mensajes y comparar con la cantidad de mensajes que ellos utilizaron para
para la estimación de la tasa. ¿Qué es lo azul? Por ejemplo, lo azul es el total de mensajes que se habían emitido por los usuarios de las redes en esta plataforma ese día relacionados con, en los grupos, aquí se estamos refiriendo a los 47 grupos. A los que ellos usan realmente. A los que ellos usaron. Bien, porque usar el grupo no significa usar todos los mensajes del grupo. Bueno, no significa usar todos los grupos, todos los mensajes del grupo. A ver, ellos tienen de Telegram toda esta cantidad de mensajes y solamente... El día 15. El día 15. 18.716 mensajes. Exactamente. ¿Y utilizaron? 569 mensajes solamente para establecer la tasa, el valor de la tasa de cambio. O sea, que el día, usted está diciéndome que el 15 de noviembre, para poner el dólar en 4.70, con 569 mensajes nada más, ellos llegaron... Ellos llegaron a esa conclusión. El día 16 con 808. Con 808 que mensajes. Que son el 4.1% de los mensajes que se generaron. De casi 20.000 mensajes que había. El día 17 con 630 mensajes, el 2% nada más. ¿Es eso lo que significa? De aproximadamente 30.000 mensajes. Y pero así aquí el 1%, 435, 399 mensajes nada más determinaron el precio del dólar. Determinaron el precio del dólar. Y bueno, y quiero rectificar una cosa que dije. Es decir, en realidad estos son todos los mensajes disponibles en todos los grupos, tanto declarados como no declarados. En todos. Doctor. Sí, normalmente en un tipo de investigación como esta se usan muestras más grandes. Y además uno puede presuponer que no tienen grandes dificultades ellos en el acceso a procesamiento de datos. Por lo tanto, no se justifica una muestra tan pequeña en cada una de esos días de esas observaciones. ¿Pero por qué hacen esto? ¿Por qué seleccionan esto? ¿Usted tiene alguna hipótesis? ¿Estudió algo? Bueno, avancemos en otra imagen. Hay un fenómeno importante en el tema de la tasa de cambio, que es el siguiente. Al inicio decía que este parámetro es muy manipulable. Si usted domina el 50% más 1 de los datos, usted controla el valor de la mediana. Y esto es lo que sucede esencialmente en este caso. ¿Por qué? Vamos a verlo. Mire, por ejemplo, en este ejemplo que nosotros estudiamos aquí, del día 13 al 22 de noviembre, aquí estamos presentando 4 grupos de donde se extrajeron datos, se extrajeron mensajes para la estimación de la tasa de cambio. El primer grupo aportó como promedio 136 mensajes diarios. Este segundo grupo, venta de divisas en Holguín, aportó como promedio 99 mensajes. Y el siguiente 62 mensajes. Y el siguiente aportó como promedio 51 mensajes. Es decir, solamente de esos 4 grupos, en promedio diariamente se aportaron 348 mensajes diarios. Este número de 348 mensajes es más de la mitad de cada una de las muestras seleccionadas durante todos estos días, excepto de esta del día 16. Es decir, por lo tanto, ya solamente con estos mensajes que se habían utilizado para estimar el valor de la tasa, ya se tenía el control de la tasa de cambio que yo quería o que ellos querían. Profesor, tener voy a tratar de decirlo sin el nivel de conocimiento de ustedes. Cadeca Online Holguín es un grupo en Telegram. En Telegram, sí. Ventas de divisa en Holguín, otro grupo en Telegram. Cambio MLC CU y compra y venta MLC Euro USD en Cárdenas. 4 grupos de Telegram. Con estos 4 grupos nada más, ellos podían determinar el precio del dólar en Cuba durante cada una de esas jornadas. Durante cada excepto la segunda que hemos puesto ahí, pero sí, exacto. Porque siempre fue más de la mitad fíjense que en cada uno de los días. 348 es más de la mitad de todos esos números que están aquí, de la cantidad de mensajes que utilizaron para estimar la tasa. Por lo tanto, doctor Ayubón, ¿qué usted dice? ¿Qué comenta? Que además es muy conveniente, porque incluso el hecho de que tener una muestra pequeña, es decir, de tener muestras pequeñas, permite que concentrando en 4 grupos nada más, de donde yo selecciono los mensajes, puedo lograr ese objetivo de tener el 50% más 1 de los mensajes. Es decir, es mucha casualidad, es muy conveniente que use una metodología que me permite precisamente hacer eso. Voy a donde quiero. Exactamente. Busco donde quiero. Sí, exactamente. Pero después los números sí dan, ¿no? No, a ver, una vez que ya los mensajes
se selecciona. Se seleccionan donde Ya, es decir, Los números cuadran. El algoritmo funciona bien, es decir, ahí ellos calculan, que el cálculo de la... Los números aquí sí cuadran. A ver. Vamos a aclarar esta pregunta aquí. Lo que quiero decir es que una vez que ya se seleccionaron los mensajes Sí. para estimar la tasa de cambio, pues ya el cálculo, bueno, es que el cálculo es tan Si usted evidente fuera- que eso no se puede... Si usted fuera auditor, auditaba eso y no había problema. Y no había problema, eso no tiene ningún problema ninguno. Usted ordena los números y agarra el de punto El medio y problema se es que acabó. usted agarró los números que quiso y miró para Claro, el problema está en la manipulación, está precisamente en la recogida de los Sí, pero datos. a ver, vamos a ir a la página de ellos, profesor. Vamos a ver en la página de ellos una parte de las cosas que ellos dicen. Y ellos están explicando que ellos, por ejemplo, mire, nosotros, esta es la transparencia que declara el toque, filtramos anuncios repetidos, por ejemplo. Vamos a avanzar. Otra cosa que ellos dicen. O sea, que cuando se repite el anuncio, ellos lo quitan. Ellos solamente utilizan mensajes que se procesan en un rango de 24 horas. Y si un mismo usuario repite o publica varias veces, no, tampoco. Solamente, a ver, un momento. Esto es ellos. Una cosa es lo que ellos dicen y otra es la que hacen. ¿Por qué usted dice eso? Bueno, ahora nosotros podemos, es decir, nosotros seguimos profundizando en este tema y buscando. ¿Usted está de acuerdo con información. eso que dice ahí? Bueno, si estoy de acuerdo en qué sentido. Eso lo dicen ellos, pero en realidad eso no es lo que pasa. ¿No es así? Eso no es lo que pasa. en ¿Su realidad. visión, doctora Ayuba? No, después de analizar toda la información que hemos recopilado, no se cumple. Falso todo eso. Es falso. ¿Usted puede mostrarme ejemplos? Bueno, podemos mostrar un mínimo de ejemplos en aras del tiempo, ¿no? Adelante, Pero bueno, dígame a ver. bueno, Avancemos. avancemos ahí. ¿Cuáles serían los ejemplos? ¿Qué tenemos ahí? Bueno, miren, aquí ¿qué tenemos? Por ejemplo, ellos utilizan, hay que explicar que en su metodología ellos utilizan tanto mensajes, intenciones de venta como de compra para poder seleccionar, poder seleccionar los mensajes. Aquí, por ejemplo, Venta, compra, compra, compra. Ajá. aquí por ejemplo, vemos mensajes que tienen, es decir, estos mensajes tienen, son exactamente el mismo mensaje, es decir, este mensaje de venta y este mensaje de compra, teóricamente lo debieron haber utilizado una sola vez. Y lo utilizaron Y más lo de una vez. utilizaron dos veces, es decir, ya este mensaje aportó es decir, aportó dos datos. Un mismo mensaje lo cuento varias veces. Lo cuenta varias veces. Bien. Esto pasó en varias ocasiones. Ajá. Varias ocasiones. Y Además, aquí estos dos de compra también. Este otro mensaje tiene algunas características tipográficas que vamos a hablar de ellas después. ¿Qué más? Veamos otro ejemplo entonces de lo que No, usted encontró. Y aquí también. Bueno, ¿Qué pasa aquí? Este es un mensaje muy característico porque se ponen aquí como especies de unas bocinas, etcétera. Es como si alguien estuviera pregonando Sí. y estuviera hablando, anunciando venta, es decir, compra de dólares, compra de euros, y lo escriben, en este caso 6 veces. Es decir, ese mensaje increíblemente aportó 6 datos cuando debería aportar un solo o Mire, dos cuando más. aquí un solo mensaje dice, compro USD a 4.30. Pero lo repiten Y otra vez por repite, acá. compro euro a 4.70. Y lo repite, aquí y repite 3 veces tres que veces. compra USD y 3 que compra euro. Por lo tanto, ¿Qué fue lo que usted descubrió? aportó 3 datos para la estimación de la tasa de los dólares y 3 datos para la estimación de la tasa. Si tiene 3 veces el anuncio, el mismo mensaje, lo cuento 3 veces. Bueno, eso no es lo que ellos declaran, pero Es lo que hacen. es lo que hicieron. Sí, es lo que hicieron con ese Eso es, mensaje. por ejemplo, un pregonero que va caminando y dice, vendo tal cosa, vendo tal cosa, vendo tal cosa. Quiere decir eso que cada vez que él lo dice, voy a contar como que es una vez, otra vez y otra vez cuando es la misma persona vendiendo el mismo producto. ¿Es eso? Eso mismo, sí. Ese sería el ejemplo. Ese sería el ejemplo. Vamos a ver qué otro ejemplo usted descubrió. Avanzamos. Veamos, profesor, ¿qué tenemos aquí ahora? Bueno, Este caso, ¿qué sería? este ejemplo Ajá. es un ejemplo que ilustra que ciertos mensajes pueden ser... Varias ofertas hay ahí. Sí, aquí tenemos varias ofertas, es decir, tenemos... Clásica que Ajá. cambio por USD, MLC que cambio por USD, compro USD, tengo saldo. Aquí hay varias cosas en un mismo mensaje. ¿Qué es lo que ocurre entonces ahí? Y está publicada el día 23 en Pero- 2 horarios diferentes. Está tomado 2 veces, parece ser el mensaje, ¿no? El mismo mensaje, es decir, si ves que el mensaje es muy parecido, es decir, prácticamente toman el mensaje 2 veces. Y está aquí a las 10 y A las 54. y después aquí se repite a las 12:56. y 26. Entonces, ¿qué hay con la transparencia? Ayuban, seguimos haciendo la misma No, pregunta. evidentemente no están cumpliendo lo que ellos dijeron que iba a caracterizar su metodología. No lo cumplen. No Y si son nosotros transparentes. vamos a... Todo esto lo hemos visto de Telegram, creo.
Yo no sé en Facebook si usted hizo algún tipo de estudio, análisis, si encontró algo en Facebook, profesor. Bueno, hay algunos análisis también ahí, ojalá. En el caso de Facebook, ¿qué encontró? ¿Qué usted vio? ¿Qué había fundamentalmente? Bueno, en Facebook todavía la situación es más burda, ¿no? Porque Más burda. se cometen algunos errores verdaderamente que demuestran que se ha trabajado también en algunas ocasiones sin mucho rigor, ¿no? ¿Qué han hecho en Facebook, por ejemplo? Bueno, en Facebook han utilizado mensajes ya viejos, los han reutilizado. Ellos dicen que son mensajes en 24 horas, por ejemplo. El 26 de noviembre utilizaron por ejemplo. Ese mensaje... 11:36. Ajá. Usted lo toma, 26 de noviembre, grupo de Facebook. Cuando vas a buscar el mensaje, contactar está en un sitio de Facebook. Trata de abrir el mensaje entonces. ¿Y qué sucede? ¿Y qué ocurre? Y ocurre que, es decir, buscas el mensaje y observas que el mensaje del 22 de julio. Del 22 de julio. Y lo utilizaron el 26. Es decir, reciclaron un mensaje viejo, por lo tanto, están también violando. Es decir, aquí tenemos hay otro, una evidencia del 26 de noviembre, otro 500 USD en venta, 370. Vamos a copiar el mensaje del 26 de noviembre que tomaron como referencia. Vamos a tratar de contactar a la persona. Ajá, eso. Uno copia el link. Ajá. Vamos a seguir. Busca el mensaje en la página de Facebook. Y aparece que la publicación es del 8 de mayo. Del 8 de mayo. Entonces, a ver, esto demuestra claramente que se ha trabajado tratando de manipular constantemente y ahí es donde ha estado el problema fundamental en la manipulación de los datos que se van a leer, porque el otro proceso es tan simple que no se puede ocultar. Usted fue decano de la Facultad de Matemática y Computación, o sea, en las dos facultades. O sea, son dos carreras, ahora son 3 carreras. Pero computación también. Usted sabe de computación. Bueno, usted sabe su poco de eso. Yo tengo algunas nociones de computación. Programo, etcétera. Pero tengo algunas nociones. ¿Usted cree que hay bots detrás de algunos de estos mensajes? Bueno, ¿usted ha visto algún indicio que le dé la idea de robot? También eso ocurre también en este tipo de... También, usted lo notó. También ¿Por qué? ocurre. A ver. Porque hay mensajes... Yo creo que podemos ir a la idea de los robots, a ver si encontramos algo y nos olvidamos de esta gran mentira de mayo. Fíjense cómo traen. Es importante verlo una y otra vez. Mensaje de mayo para determinar la tasa en noviembre y están diciendo en el sitio que esto dura ¿cuánto? 24 horas. 24 horas. ¿Esto se llama capote? Son las más largas 24 horas de la historia. Pero todavía los datos de Facebook son todavía más... todavía son más alarmantes, ¿no? Debieron cuidarse de eso por lo menos, porque ahora imagínense. Vamos a ver si encontramos esto del mensaje repetido. Esto es terrible. O sea, cada vez que el pregonero dice... Entonces yo lo cuento por separado. Exactamente. Y me da el número que yo quiero. Pero en el caso de los indicios o probables indicios que usted haya visto, doctor, de bots, de automatización en los mensajes estudiados. Por ejemplo, hay varios... Vamos a hacer un resumen porque es muy difícil poder explicar todos los ejemplos. Pero bueno, hay varios mensajes que tienen una estructura similar, donde solo se modifican valores, es decir, figuritas, emojis, en fin, cosas. Y uno se da cuenta que generalmente las personas... Y los mensajes además son exactamente... tienen una estructura muy parecida. Por lo tanto, son mensajes que a las claras se puede observar o se puede deducir que son generados por una computadora, ¿no? Mensajes iguales enviados en distintos grupos a la misma hora. Es decir, esto es otro fenómeno también que ocurre. ¿Usted encontró todo esto? Todo esto, mensajes que están... Y según su opinión, esto puede indicar automatización en los mensajes, que no hay personas detrás de los mensajes. Pudiera indicar, es decir, no tenemos las pruebas porque es muy difícil de partir, pero sí el esquema y la estructura de los mensajes lo sugiere. Yo escuché en programas anteriores, algunos de los compañeros que estuvieron aquí, el propio coronel Estrada, otros hablaron de usuarios que podían tener determinada influencia específica, porque usted está diciendo que van sobre determinados grupos, con 4 grupos en todos esos días, determinan más de la mitad, ya pueden controlar el precio, pero usted identificó usuarios, o sea, personas en concreto que miran más que otras, que toman... hay algunos ejemplos que ocurren estos hechos. Dígame a ver. Por ejemplo, encontramos también que de 4.748 usuarios, es decir, aquí estamos hablando de usuarios, hubo 2.900 que en todo ese periodo que nosotros estudiamos de 10 días, prácticamente, no se utilizaron. No los miraban. Es decir, sus mensajes no... Y emitían mensajes, de compra y venta. Y no los miraban. Y no los utilizaron. Pero, sin embargo, hay
hay 4 usuarios que destacan mucho en ese periodo y llaman mucho la atención. Por ejemplo, este usuario, Atobar 1996, publicó como promedio, es decir, le aceptaron o trabajaron como promedio con 5 mensajes, es decir, él puso 53 mensajes en esos días. Mientras 2900 no los miraba, a Tobar 1996 lo miré 53 veces. Pasó lo mismo con este otro usuario, Luis Joander Proenza, 28. con un promedio de 3 mensajes diarios. 3 mensajes diarios. Ajá. Es decir, que esas evidentemente son personas que, o usuarios, perdón, Sí. que se dedican al tema 26 de la de especulación. Nash 99, 23 de Pedro y de otros 960 usuarios fueron tomados más de una vez. Los 4 anteriores aportaron como promedio 13 mensajes 13 mensajes diarios. En una muestra tan chiquita, ayuda mucho a lo que quiero. Ayuda mucho a lo que quiero. ¿Se sigue llevando esto hacia qué camino, doctor Ayuban? No, es decir, lo hemos dicho ya anteriormente, todo posibilita poder llegar a una cifra, que es la cifra que yo deseo, porque puede haber una intención de manipular ese mercado cambiario. Vamos a buscar, si pudiéramos, no sé si usted lo hizo, una foto, una especie de fotografía de la totalidad de los mensajes. No sé si eso usted lo hizo, lo tiene o lo trajo. Digamos, en un momento determinado, cuáles eran las publicaciones, tomando todo para entender qué podía ser verdad, qué no podía ser verdad, dónde está el campo de la duda, en un momento cualquiera. Bueno, a ver, mire, este es un análisis que se hizo posterior, es decir, posterior a lo que hemos presentado aquí del 11 del 13 al 22 de Del noviembre. 15 al 22, sí. Ajá. Pero aquí, por ejemplo, en el 26 de noviembre, y ahí pusimos la hora, etcétera, para que se pueda comprobar, etcétera, todo lo que se hizo ese día, se utilizaron 788 publicaciones para la estimación de la tasa de cambio. De ellas, 333 en Telegram y 265 de Facebook. Analicemos, y fíjense, cuando usted trata de comprobar esos mensajes, hay 190, es decir, casi la cuarta parte de los mensajes, no se puede establecer si verdaderamente son falsos o si existen. Porque no, es decir, te redirigen a la misma página en que está el mensaje y por lo tanto, si no te llevan a la página donde está el mensaje 24% te redirigen a la misma página. De las 265 publicaciones en Facebook, 141 son válidas. Y el 46% inválido. Inválidas. Es decir, 48 no existe, 76 son antiguas. No son de ese día. No son de ese día. Como lo que usted me dijo. Es decir, los ejemplos que habíamos puesto anteriormente. Por lo tanto, se evidencia, de todo esto de análisis que hemos hecho, se evidencia que hay una intención, una manipulación burda de la estimación de la tasa de cambio utilizando esta vía. Todo el equipo, se nos ha acabado el tiempo, hemos hecho un programa extenso, pero yo voy a tratar de resumir y quiero que los tres me ayuden con lo siguiente. Todo el equipo ha estado tratando de tomar nota, de interpretar lo que ustedes han venido diciendo. Yo voy a tratar de resumir en mentiras y verdades lo que ustedes han dicho. Y voy a compartirlas y me dicen si están de acuerdo conmigo, si exagero, si me quedo corto. Vamos a ver, la mentira del toque es para mí, en este momento, después de lo que ustedes han dicho, es irrefutable la certeza de que el algoritmo que utilizan toma los valores a conveniencia para establecer la tasa. Busca, selecciona, incita, crea las publicaciones con los valores que necesitan para calcular la tasa que ellos quieren imponer. El rollo no está en el algoritmo, en el cálculo, ese no es el problema. El problema es que van a buscar lo que quieren para llegar a un número. Mi lógica es que ellos tienen el número ya. Ellos tienen un número y ellos salen a buscar los datos para que le dé la cuenta del número que ya tienen. No sé qué dicen ustedes. Sí, a ver, ya como lo dije anteriormente, basta con tener, es decir, con emitir la mitad más uno de los datos, de los mensajes que quieren utilizar para alcanzar la cifra que tienen y ya no es posible. ¿Está de acuerdo con esto entonces? Entonces estoy de acuerdo con esto. ¿Usted, doctor Ayú? De acuerdo. Totalmente, De acuerdo. De acuerdo. Tengo otra mentira. A ver, si comparten esta que yo les traigo ahora. En mi opinión, la manipulación no se encuentra en el cálculo que realiza el algoritmo, sino en la selección a conveniencia de los datos. Estoy tratando de repetir prácticamente lo mismo con otras palabras. ¿Sí o no? Bueno, ¿Está o no de acuerdo conmigo? A ver, aquí hay, para mí, yo tengo una duda, ¿no? Sí, dígame. Es decir, yo tengo una duda. Nosotros no hemos visto el software, es decir, nosotros no hemos tenido acceso al software que se utiliza para poder hacer la estimación de la tasa de cambio. Y entonces tengo duda
de que si o lo que hace, si el software también no está manipulado. Eso pudiera ocurrir también. O sea, yo estoy diciendo que el cálculo a lo mejor está bien y usted me está diciendo que a lo mejor está mal también. No, que puede estar a manipulado. ver, lo que sí está bien calculado es la mediana a partir de los datos ya seleccionados. Eso sí. Eso sí está bien. Lo que no sabemos es, es que el software tiene los siguientes pasos. Hace la selección de la muestra, teóricamente, hace la selección de la muestra de estos sitios que hemos mencionado, Sí. limpia esos datos, es decir, organiza esos datos a través de un procesamiento de lenguaje natural y se queda con los números correspondientes que va a utilizar para la estimación de la muestra. Bueno, aquí el tiempo se nos está agotando y yo quería hacerles más preguntas. Yo tengo algunas verdades. Vamos a tratar de ver si las verdades que ha seleccionado el equipo ustedes... Para mí, la muestra que toman para calcular la tasa no es representativa en comparación con el total que declaran, además de que es ínfima para el total real de las transacciones. ¿Están de acuerdo conmigo? No estoy de acuerdo. Bien. ¿Usted, Hugo? De acuerdo. Está de acuerdo. Para mí, les decía que esa mentira es irrefutable, que el algoritmo utiliza esos valores, la manipulación de la tasa no encuentra y algunas otras cosas que yo pudiera seguir planteando. Pero en esencia aquí hay otra cosa que también me gustaría compartir, doctora Ayuban, y es ese papel que tiene el toque, en que ellos mismos dicen y van anunciando lo que va a pasar después. Y nosotros hemos ido buscando publicaciones de ese tipo, ellos mismos se anuncian, oye, va a subir, y después sube. Eso económicamente tiene una explicación. Aquí, miren, el dólar en Cuba podría escalar hasta 4.90 en noviembre según OMFI. Sí, hay un principio que se utiliza mucho en la economía, que viene de la economía conductual, que es la llamada profecía autocumplida. Y eso cuando se maneja desde los mercados, sobre todo cuando has armado un instrumento para poder fijar esa tasa de cambio, evidentemente el anuncio de que esa tasa va a aumentar genera que las personas lo tomen como referencia y lo que pasa es que terminan confirmando esa referencia a través de un mecanismo que está bien explicado. Sí. ¿No? Es que, a ver, este proceso de la decisión de determinar la tasa de cambio tiene un segundo paso. No solamente es la decisión del número, es después desarrollar todo un proceso de rumor. Es decir, amplificar este resultado, no solamente en la plataforma del toque, sino también en muchas plataformas. Y eso mueve, entonces, eso mueve la tasa de cambio en diferentes grupos que no participan aquí. Doctor. No, creo que iba a poner un gráfico que sí, ilustra... porque el gráfico, yo solo comentaba antes de empezar el programa, que es en definitiva lo que ha venido pasando desde el año 21 hasta ahora, que es subir. Si ustedes ven en el año 24 y después en el año, a finales, sí, 25, donde estamos, hay un momento en que crece la tasa de cambio a una velocidad mucho más alta de lo normal, de la tendencia que tiene. Este es el precio de las divisas, esto que exactamente. Sube. Pero ahí usted ve ese primer momento donde hay una gran distorsión ahí, que es después a mediados del 24 aproximadamente. Ve que antes está precedido por un crecimiento aquí, con una pendiente muy acelerada, muy rápida, ¿no? Crece muy rápidamente y después cae bruscamente, ¿no? Cae aquí, sí. Eso se puede prestar para muchas cosas. También hay que decir que eso fue también resultado de las denuncias que se ha hecho sobre el toque. En el año 24, pero, mediados del año 24. Pero también puede ser objeto de actividad de especulación financiera, ¿no? Hago subir mucho el tipo de cambio y después cuando baja, compro, pero yo sé que lo puedo vender porque yo sé que voy a subir la tasa. Es elemental, es simple, es burdo, es falso, es mentira. ¿Es así o no es así, profesor? Científicamente hablando. Por lo menos el análisis que nosotros hemos hecho lo demuestra. Doctor Ayuban. Correcto, estamos de acuerdo. Ya se me acabó el tiempo hace rato, pero hay un artículo, yo quiero ponerlo casi al final. Hay un artículo científico de una revista norteamericana que está diciendo lo contrario. Aquí lo llamativo es que los autores son ellos mismos. Pavel Vidal, Carlos Enrique Muñiz, Abraham Calas Torres, y ustedes lo estuvieron revisando. Quisiera 30 segundos de comentarios sobre este artículo. Aquí donde dice abstracto, debiera decir resumen, pero ¿qué ustedes opinan sobre este artículo científico? ¿Que está diciendo algo diferente a ustedes o está diciendo lo mismo que ustedes? ¿Lo han visto? Sí, a ver, hemos leído ese artículo completo, lo hemos leído, lo hemos estudiado. ¿Qué sucede? A ver, este artículo tiene algo que a mí me resulta un poco sospechoso, que es el tema, primeramente que el artículo fue publicado en una revista de Open Access. ¿Eso qué es? Que eso es una revista de acceso abierto, donde usted paga para que se publique rápidamente. ¿Ellos pagaron para que se le publicara? Por supuesto, tienen que pagar para poder... Pero además de eso, otra pregunta también que nosotros nos estamos haciendo es
¿por qué los árbitros no encontraron, no analizaron estos detalles que nosotros hemos alertado aquí en el programa? Hay un tercer aspecto. Ajá. Generalmente cuando se tiene un artículo de este tipo, se publican materiales suplementarios. Los materiales suplementarios son, por ejemplo, los algoritmos, etcétera, que permiten a los árbitros y también al público en general poder acceder a esos materiales suplementarios y poder reproducir y poder estudiar el algoritmo. Es decir, lograr una transparencia en la publicación, esos son detalles que faltan en la publicación. A pesar de lo que dice el artículo, ustedes mantienen la postura científica desde la economía, desde las matemáticas, que hay serios problemas. Hay serios problemas en la selección de la muestra y, bueno, ya a la vez que hay problemas en alguna parte, uno se cuestiona el resto. Doctor. Sí, hay serios problemas en la selección de la muestra, pero también es muy conveniente la metodología que han usado, que precisamente les permite con esa mala selección poder poner la tasa donde les conviene. Algo solo adicional sobre el tema del artículo, y es que generalmente los árbitros revisan lo que está escrito en el artículo. Por lo tanto, eso que ellos dicen, que le validaron sus resultados, el hecho de haber aceptado la revista, no significa que realmente una validación científica de esos resultados. Bueno, aquí no está dicho todo, pero por ahora yo les agradezco la presencia, hemos tomado más tiempo del habitual, ofrecemos disculpas a nuestra teleaudiencia, quizás por parte se pudiera ver el programa, pero es importante tal vez volver para seguir entendiendo mejor esta gran mentira, porque no es otra cosa que una gran mentira. Y para no hablar del toque en este punto, yo quiero terminar y repetir una vez más que todo esto que hemos dicho aquí, esta denuncia es una parte, pero es una parte muy importante, imprescindible del reto que tenemos por delante nosotros como cubanos, porque tenemos y porque podemos volcarnos ¿a qué? A lo más importante, que no es el toque, ni mucho menos, es volcarnos al trabajo, volcarnos a la producción, volcarnos a la eliminación consciente, responsable de trabas absurdas en este momento en el que nos encontramos. Yo creo que jamás podrá verse comprometida nuestra soberanía, nuestra esencia de seres libres como somos, jamás podrá confundirse el camino para donde va este país, para donde vamos como sociedad. Hacia ese camino debemos andar hacia una economía mejor. ¿Qué economía? La real, la que se ve en los bolsillos de los hombres y las mujeres que trabajamos cada día en Cuba. Hay que hacerlo por nuestros profesionales que se lo merecen, que tienen que vivir mejor, por nuestros jubilados, por nuestros ancianos que dieron lo mejor de sus años por este país y están aquí y aquí se van a morir, por nuestros hijos, por nuestros niños, por nuestros jóvenes que tienen que soñar con vivir en este país y construir aquí en Cuba su futuro, crear sus familias, ser hombres y mujeres de bien, que mientras construyen esos proyectos personales sobre la base de la igualdad, importante, igualdad en las oportunidades, mientras hacen eso, resultado de sus sacrificios, construyen también y edifican a la vez un país mejor, una sociedad más próspera y una sociedad más justa. Volveremos y seguiremos denunciando, no callaremos. Gracias a todos por su atención.